Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión satelital de Reporte Aéreo Mundial. Primer y único programa hecho por profesionales del aire. Hoy una nota muy interesante con uno de los referentes de la industria aerocomercial, quien nos va a contar qué es lo que está pasando con algunas de las compañías locales y cuál es la política que se está implementando o de qué manera se está implementando. Novedades, noticias y nuestra editorial para que usted la disfrute. Así que sin pérdida de tiempo, ajustamos cinturón y comenzamos a volar de esta manera. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación directa con uno de los referentes de la industria aeronáutica, uno de los abogados aeronáuticos más prestigiados, Diego Fargosi. Muy buenas tardes, un gusto poder charlar con vos, Diego. Hola Jorge, querido. Bueno, nuevamente gracias por invitarme a tu programa, que todos sabemos es el más visto de Latinoamérica en temas de aviación. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, vamos al grano, vamos a lo que nos interesa, porque hay muchos temas y el tiempo no alcanza. Vos sos un especialista en derecho aeronáutico, asesorás a las compañías más importantes en la región y me gustaría hablar inicialmente sobre lo que es política aerocomercial, política aérea en la República Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión básicamente es más legal en este caso, pero te lo hago bien rapidito. Nuestro sistema jurídico aeronáutico se basa en dos leyes, que son el Código Aeronáutico, que establece las cuestiones de fondo, entre ellas las que yo considero deben ser intocables, que son básicamente la nacionalidad de las aeronaves, la nacionalidad argentina de los pilotos y la nacionalidad argentina del mantenimiento de las mismas. Esas premisas que mantienen los países con grandes mercados de cabotaje, como Estados Unidos, como Brasil, como Australia, no deben ser negociadas y deben mantenerse como un parámetro por el cual se empiece a modernizar la legislación aeronáutica, que no ha cambiado desde hace más de 50 años. O sea, el Código Aeronáutico es del año 67 y la Ley de Política Aerocomercial del año 70. De más está decir todo lo que no existía en ese momento en la actividad aeronáutica, que hoy sí lo existe. Más allá de low cost, no había sistemas de reservas, no había internet, no había GPS, no había un montón de cosas que hoy tenemos, y la legislación argentina no ha cambiado. Como decía, hay que actualizar el Código Aeronáutico para que incluya, por ejemplo, el leasing de aeronaves como una opción de ingreso a aeronaves, pero tenemos la otra ley, que yo últimamente llamo el Santo Grial, que es la Ley de Política Aerocomercial, que es de los años 70 y establece cierta interpretación que hace el Estado Nacional de cómo debe desarrollarse la política aerocomercial. Esta ley, por ejemplo, en algunos gobiernos queda totalmente ignorada, pero en otros es reflotada o revivida para abrevar de ella a los efectos de tomar resoluciones actuales basadas en una ley de más de 50 años. El mejor ejemplo es el decreto de Navidad de regulación tarifaria. Si no te olvidás, en Navidad del año pasado sacaron el decreto 879, que establece un parámetro para volver a establecer la regulación tarifaria con mínimos y máximos en la República Argentina, basados en la Ley de Política Aerocomercial, la misma ley en la cual se basó el gobierno anterior para desafectar las bandas tarifarias. Por eso digo que la Ley de Política Aérea debe ser totalmente derogada, ya que casi no contiene cosas que afecten la operatividad de líneas aéreas, y sí modernizar el Código Aeronáutico manteniendo las premisas básicas. Diego, ¿y a quién compete esa responsabilidad o quién sería el responsable o quién debería tomar iniciativa para esos cambios? Bueno, eso tiene que salir del Poder Ejecutivo, o sea, puede salir desde la ANAC o desde el Ministerio de Transporte, que debe incentivar a aquellas personas interesadas en aportar ideas, y luego el Poder Legislativo sancionar la ley cuyo proyecto le acerca el Poder Ejecutivo con el lineamiento que establezca la Administración Nacional de Aviación Civil, que de última es la autoridad que regula todo esto y que, o casualidad, tampoco existía cuando se hizo la Ley de Política Aerocomercial. Bueno, indudablemente lo que vos decís es cierto, pero vamos a ser honestos.
El ministro de Transporte, bien, gracias. La Administración Nacional de Aviación Civil, ni hablar, después de la auditoría que tuvimos hace poquito, bien, gracias. Entonces, ¿estamos a la deriva? Mirá, yo creo que nunca es tarde. De hecho, mirá qué interesante el tema de la regulación tarifaria, que ya debería estar vigente si nos atenemos al decreto del año pasado, pero que fue sacado sin mirar al resto de la industria o sin considerar ciertos aspectos de la industria. Y la banda tarifaria, así como así, solo beneficia a los ricos, que es lo que no entendemos muchos que vemos esto como un sector dinámico. ¿Por qué insisten con eso? Solo beneficia a los ricos, ya que el rico va a pagar menos cuando en algún momento de alta demanda podría cobrar una tarifa cara, y a su vez la persona de menores recursos va a pagar más porque la banda mínima va a ser más alta, ya que no puede ser más alta la máxima. Y eso fue una decisión unilateral sin consultar, y yo creo que nunca es tarde para que la autoridad y todos los actores, empezando por ANAC, por Aerolíneas Argentinas, se sienten en una mesa a ver realmente qué le conviene al país e interpretar que lo que hay que hacer es agrandar la torta y no mirar cuánta participación de mercado tiene tal o cual empresa. Es importante agrandar la torta. No es lo mismo el 60% de un mercado de 25 millones de pasajeros que el 80% de uno de 15. Entonces, si vemos el mercado agrandándolo y sin medir cuánto tiene cada uno, creo que podríamos ganar todos y volver a que haya en la República Argentina más de 200 aviones volando con matrícula Lima Víctor. Hoy nos llegamos a 100, de los cuales muchos tampoco están operativos. Y creo que ha fallado la política aerocomercial y creo que nunca es tarde para sentarnos todos y relanzarla, ¿no? Bueno, creo que así debería ser, Diego, porque fundamentalmente con todo lo que vos estás destacando, sería bueno tener un país con muy buena conectividad. ¿Qué podemos decir al respecto de la conectividad que hoy tenemos? Bueno, la conectividad de a poquito se va recuperando, mucho más lento de lo que se preveía. Todavía quedan muchas ciudades sin los mismos niveles de servicio que tenían antes, e incluso con menos rutas, sobre todo muchas rutas con aeronaves de un solo pasillo desde el interior, Córdoba, Salta, Mendoza tenían mucho más servicios antes a regionales y al exterior que ahora, pero hay algo muy importante y que vuelvo a mencionar la ley de política aerocomercial. La República Argentina tiene más de 15 ciudades que en el año 80 tenían servicio aerocomercial y hoy no lo tienen. La conectividad también pasa por ampliar el número de ciudades con vuelos regulares, cosa que no ha ocurrido en la Argentina por lo menos en 30 años. Si vos te acordás, cuando empezaste a volar, seguramente o en Fokker o en algún avión de esos, vos volabas a Villa Gesell, volabas a Concordia, volabas a Paso de los Libres, Villa Mercedes, un montón de ciudades que hoy no tienen servicio aéreo o están desconectadas, o sea, no hay ningún tipo de conectividad salvo el colectivo, ¿no? Y eso es algo que hay que recuperar e incentivar que vengan empresas con aeronaves más pequeñas para hacer de feeder, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Bueno, efectivamente, gracias por recordarme mis años jóvenes del Fokker y donde efectivamente íbamos a lugares impensables y que hoy han sido abandonados, y muchos de esos lugares siguen teniendo actividad, movimiento. Bueno, me puedo sentir feliz porque hubo algunos lugares que han crecido, otros no, pero hemos dejado de lado muchas ciudades, es cierto, muchas ciudades, mucha conectividad todavía. Y eso es conectividad también, exacto. Exacto. No solamente es aumentar frecuencias o pares de ciudades entre las existentes, entre los 34 o 35 aeropuertos actuales, sino volver a tener 50 aeropuertos con servicios aéreos comerciales regulares. Exacto. Diego, ¿cómo pensás que van a venir los próximos meses? Porque también políticamente hay movimientos, no hay tampoco certezas de muchas de las cosas que se pueden hacer, y hay compañías que sí tienen ganas de seguir creciendo, como en el caso de Jetmar, Flybondi, que están dentro del escenario y quieren seguir aportando. Mirá, yo creo que se nos da una paradoja. Por un lado,
toda la situación de nuestro país atenta contra lo que es el mercado aerocomercial porque necesita una política tarifaria clara, una política de acceso al mercado claro y una situación económica estable, porque como bien sabés, los índices de retorno son bajos y a largo plazo. Y aparte un contexto político tranquilo y previsible. Todo eso hoy no lo tenemos. Pero mirá lo que será el mercado, que incluso con todo eso hay un montón de espacio y lugar para crecer, y eso es visto por las dos compañías que mencionaste. Yo tengo el orgullo de ser abogado de uno de ellos, y lo cierto es que hay una apuesta por nuestro país por ampliar la cantidad de aeronaves y por crecer, ya que el mercado debería ser muchísimo más grande de lo que es, y hay lugar para crecer, y donde se pone un avión y hay mayor oferta, la oferta genera demanda. Y vuelvo a lo que hablábamos antes, no hay que tenerle temor a la mayor oferta, ya que usualmente genera más demanda y trae nuevos pasajeros. Es muy parecido, yo siempre comparo la actividad aeronáutica, aunque parezca que no lo es, con los restaurantes. Uno, cuando hay un solo restaurante, va a ese restaurante, pero cuando se empieza a armar un polo gastronómico, mucha más gente va a ese lugar. Y la aviación es igual, mayor oferta genera mayor demanda porque la gente acude a la oferta. Y lo hemos visto cuando empezaron a volar las dos low cost, que bajaron los porcentajes de las empresas tradicionales en cuanto a participación, pero aumentaron todos el número de pasajeros. Bueno, muy ricos todos tus conceptos. Obviamente la experiencia que tenés te da esa sapienza para poder opinar y poder ver el escenario que estamos transitando, que no es el mejor, que creemos que debería mejorar, y de alguna u otra manera te agradezco que hoy nos hayas dado estos minutos tan ricos en conceptos que hacen bien a aquellos que están escuchando y esperan que esto mejore. Bueno, no, gracias a vos como siempre, porque tu programa, como te dije, es el más visto de Latinoamérica. Y déjame una pequeña información final, ¿Cómo no? que estamos a pocos meses de que, si Dios quiere, retome las operaciones Avian Líneas Aéreas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy si Dios quiere, de eso, para sí, fin de año estamos con la empresa nuevamente en operaciones. Bueno, bárbaro. ¿Eso sería con la puesta en escena de los 2 ATR o algún tipo de aeronave más o algunas aeronaves más de ATR? Eso de información te lo debo, pero lo que sí te puedo contar es eso, que se está ultimando los detalles para volver a operar. Bueno, nos ponemos contentos no solo por todos los chicos, pilotos y aquellos que de alguna u otra manera quedaron pendientes en esa operación, y que además sé que don Germán Eframovi está empujando para que eso termine bien se realice. Así es. Te agradezco mucho, Diego. Muchas gracias por todos estos minutos que nos diste, y como siempre vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, continuamos con más Reporte Aéreo Mundial.